Hola aprendices, vamos a ver hoy cómo se confecciona una tabla de frecuencias. Imaginaos que nos dan unos datos de esta manera. Esta es la variable toma estos valores desde 1 hasta 8 y cada uno de estos valores que toma la variable se observa un determinado número de veces en el estudio de la población que se ha realizado. El valor 1 se observa 2 veces, el valor 2 6 veces, el valor 3 10 veces, el valor 4 5 veces, 10, 3, 2 y 2. Estos valores se llaman frecuencias, son las frecuencias absolutas de los distintos valores que toma la variable. Por ejemplo, esto era el caso de un problema en el que se había medido en una clínica en un mes los metros que se desplazaban sin caerse unos bebés, unos niños pequeños antes de aprender a andar o cuando se estaban aprendiendo a andar. Pues había 2 que habían conseguido avanzar 1 metro sin caerse, había 6 que habían conseguido 2 metros y también había 2 que habían logrado 8 metros avanzar. Bueno, da lo mismo lo que sea esto. Pueden ser número de tartas que es capaz de comerse en un concurso una persona. Pues había 2 personas que se comen 8 tartas, otras 2 personas que se comen una y hay 10 personas que se comen 5 tartas, otras 10 personas que se comen 3 tartas. Vamos a ver cómo hacemos una tabla de frecuencias, porque precisamente las tablas de frecuencias es de donde vamos a poder luego sacar con más facilidad todos los estadísticos, es decir, todas las medidas que nos van a aportar información sobre esos valores. Entonces vamos a aprender a confeccionarlas bien. Este sería nuestra variable, colocamos aquí los valores que puede tomar la variable, en este caso desde el 1 hasta el 8, 7 y 8, y a su lado ponemos la frecuencia, es decir, el número que se repite cada uno de los valores observados en esa muestra de la población que nosotros hemos realizado. 2, 6 veces, 10 veces, 5, 10, 3, 2 y 2. ¿Qué vamos a poner a continuación? Bueno, vamos a dejar aquí esta columna de momento libre, porque en esta columna no vamos a hacer nada más que a partir de estos datos hallar el acumulado sumando cada uno, que ahora lo haremos. Pero esta otra columna se refiere a las frecuencias relativas. ¿Qué son las frecuencias relativas? Las frecuencias relativas se refieren a la frecuencia de cada uno de los datos, pero referida al total de observaciones que nosotros hemos realizado. En este caso, si contamos 2, 6, 10, 5, 3, lo sumamos, obtenemos 40 observaciones. Es decir, nosotros hemos cogido a 40 individuos, en este caso serían los niños que andaban esos metros, hemos hecho observaciones en 40 niños. Esto es nuestro número de observaciones n, mayúscula. N es 40 observaciones. ¿Y la frecuencia relativa qué es? Pues no es nada más que la frecuencia absoluta, n sub i, relativa al total de observaciones. 2 partido por 40, 6 partido por 40, 10 partido por 40, etcétera, etcétera. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver. Esto es 0,05, 0,15, 0,25, 0,125. Vamos a poner los datos bien alineados, porque luego esto también produce mucho error si no los alineamos bien en el cálculo de las medidas que tengamos que realizar. Luego nos faltan valores o nos sobran, no. 0,25, 0,075, 0,05 y 0,05. Estas dos columnas que hemos dejado aquí a la derecha de las respectivas frecuencias, es decir, de la columna de frecuencias absolutas y de la columna de frecuencias relativas, nos va a servir para hallar las frecuencias acumuladas. Esta es la columna de frecuencias acumuladas absolutas y esta va a ser la columna de frecuencias relativas acumuladas. Que lo único que hacemos es ir sumando. Aquí ponemos el 2, el mismo valor, y aquí lo mismo, 0,05. Y a continuación vamos sumándole el siguiente de la columna a la izquierda.
2 más 6, 8. 8 más 10, 18. 18 más 5, 23. 23 más 10, 33. 33 más 3, 36. Más 2, 38. Y más 2, 40. Observamos que el número final tiene que corresponder con el total de valores observados. Aquí igualmente vamos sumando y tendríamos 0,05 más 0,15, 0,20, 0,20 más 0,25, 0,45, 0,45 más 125, 0,575, 0,575 más 25, 0,825, 0,825 más 0,75, 0,075, 0,90, 0,90 más 0,05, 0,95 y más 5, 1. Aquí siempre el número final de las frecuencias relativas acumuladas tiene que ser 1. A continuación vamos a escribir otra columna que va a ser el producto de estas dos columnas, de los x sub i, que son los valores de la variable, por sus frecuencias absolutas. Es decir, va a ser x sub i por n sub i, porque de aquí obtendremos la media. La media ponderada. Bueno, la media aritmética en total. Entonces, 1 por 2, 2. 2 por 6, 12. 3 por 10, 30. 4 por 5, 20. 5 por 10, 50. 6 por 3, 18. 7 por 2, 14. Y 8 por 2, 16. Y sumamos, es muy importante sumar esta columna, porque este total de aquí es el sumatorio de los x sub i por n sub i, y dividiendo ese total que vamos a hallar aquí por el número total de observaciones, que es el 40, en este caso obtendremos la media aritmética, que luego lo veremos en siguientes ejercicios. Aquí obtenemos 162. Y hay otra columna que también nos va a servir, que nos servirá para obtener la varianza, que es los x sub i al cuadrado, elevados al cuadrado, multiplicado por las frecuencias. Se podría haber hecho aquí, por ejemplo, una columna con los x sub i al cuadrado, pero bueno, no es necesario. Es decir, multiplicamos esto, lo elevamos al cuadrado y luego lo multiplicamos por su frecuencia. Y aquí nos queda 2, que sería 1 al cuadrado por 2, 2. 2 al cuadrado, 4 por 6, 24. 3 al cuadrado, 9 por 10, 90. 4 al cuadrado, 16 por 5, 80. 5 al cuadrado, 25 por 10, 250. 6 al cuadrado, 36 por 3, 108. 7 al cuadrado, 49 por 2, 98. Y 8 al cuadrado, 64 por 2, o sea, 8 al cuadrado, 64 por 2, 128. Y ahora sumamos también esta columna y nos da 780. Pues luego, el sumatorio este, que es de los x sub i al cuadrado por los n sub i, dividido también por la frecuencia total, o sea, por todos los datos observados, 40, y restándole la media al cuadrado, que será el valor que hayamos obtenido de dividir esto por n, con eso obtendremos la varianza. Pero bueno, eso será cuestión de otro. Estos son algunos de las columnas más importantes que vamos a necesitar. Luego hay otra columna que son para los momentos, pues a lo mejor necesitamos hallar x al cubo o los x al cubo por n sub i, pero bueno, eso, inicialmente vamos a manejar una tabla de frecuencias como esta. Una variación que podemos encontrar es que nuestra variable no sea una variable discreta como esta, en el que tenemos números enteros, sino que sea una variable continua, por ejemplo, una estatura
y necesitemos agrupar, o por otra razón, aunque sea discreta, pero tengamos nosotros que agrupar los datos que tenemos en intervalos, y entonces aquí tendremos una variación. La variación va a ser la siguiente. Si nosotros tenemos nuestras x sub y, supongamos que están en intervalos, pues de 0 a 10, de 10 a 20 y de 20 a 30. Imaginamos. Aquí necesitamos poner, estos son nuestros intervalos, aquí necesitamos poner un valor que represente al intervalo. Y lo que se hace es hallar la marca de clase, que es, digamos, el término intermedio del intervalo, que sería 5, entre 10 y 20 tendríamos 15, que no hacemos nada más que sumar los extremos del intervalo y dividirlo por 2. Y aquí tendríamos 25. Entonces, este valor va a ser el que nos va a representar al intervalo. Ahora bien, cuando calculemos algunos de los estadísticos, algunas de las medidas que necesitamos, pues tenemos un poco que ver, porque nosotros asignaremos una frecuencia a este intervalo, que puede que no se corresponda exactamente con nuestra marca de clase, que nos sirve para representar el intervalo, pero ya lo iremos viendo en ejercicios posteriores.